Tomamos contacto a esta hora con Mario Marcel, ex ministro de Hacienda de nuestro país, también ex presidente del Banco Central, economista. Mario, ¿cómo está? Hola, buenos días, Piedad. Siento que está Aldo también. Sí, ¿cómo está, Mario? Muy bien, ¿cómo le va? Queríamos hablar con usted por varias razones. Una, lo más contingente, que hoy la inflación anotó nula variación en octubre, lo que nos entrega un dato que nos remite a abril del 2021 para encontrar una cifra similar. ¿Cómo analiza eso, Mario? Sí, bueno, es una cifra bien positiva que involucra una inflación que está bastante por debajo de las expectativas que había para el mes, pero que sobre todo en el acumulado en los últimos 12 meses hace un cambio muy grande respecto de la cifra que teníamos anterior, de septiembre, porque en esa oportunidad, ¿cierto?, la inflación en 12 meses estaba en 4,4% y ahora está en 3,4%. Un punto entero de diferencia, una diferencia muy importante en el IPC. Ahora, de esa diferencia, más o menos la mitad se explica por el tema de las tarifas eléctricas, porque el año pasado, en octubre, justamente hubo un aumento de tarifa, entonces ahora ese mayor nivel de tarifa se incorpora a la base y la variación entonces baja. Pero hay otro punto completo que es de baja más permanente de la inflación, que se refleja en un indicador que calcula el Banco Central, que es le llaman ellos el IPC sin volátil, o sea, se elimina todos los precios que varían mucho de un mes a otro, incluyendo los de la energía, y ahí tuvimos una baja de medio punto completo. Este es un indicador que no cambia mucho de un mes a otro, o sea, una diferencia de medio punto bastante grande, y con eso quedan 3,4%, muy cerca de la meta del Banco Central. Entonces, esto, son, por supuesto, noticias positivas para la gente, y también son noticias relevantes para el Banco Central, que yo imagino que con estos datos va a actualizar un poco su visión de la economía, porque hace un mes atrás ellos manifestaron preocupación por justamente este indicador de IPC sin volátiles, pero ahora está medio punto más abajo, entonces es una novedad importante. Mario, y con respecto a cuánto influyó, porque claro, aparte de lo que hace el Banco Central en esta materia, ¿cuánto influyó la política fiscal en esto? Bueno, la política fiscal ha estado en una senda de consolidación, es decir, ha estado reduciendo el desequilibrio que hubo el año pasado, y eso ha ido rindiendo sus frutos, porque fíjese que si mira el año, los 12 meses terminados en septiembre pasado, el último dato que publicó el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, lo que vemos es que los ingresos fiscales en ese periodo crecieron más de 8%, y los gastos fiscales en esos 12 meses crecieron 1,8%, una diferencia bien significativa, un cambio en la dirección que uno esperaría para que, ¿cierto?, el déficit fiscal se reduzca. Mario, y lo importante de esto es que no es un último dato de un mes, que puede ser una cuestión bastante variable, sino que es un año entero acumulado. Así que uno puede decir que en este periodo, aparte de la política monetaria, que sin duda es lo que juega el papel más importante en la lucha contra la inflación, también la política fiscal ha ayudado en el margen a reducir las presiones inflacionarias. Mario, estaba revisando también la portada de Economía y Negocios del Mercurio, que señala que al tercer trimestre del 2025 la deuda pública supera la meta proyectada para este año y se acerca a su máximo nivel desde 1991. El Consejo Fiscal advierte que la deuda podría, el 2027, de hecho, superar el nivel prudente del 45% del PIB, y ahora este endeudamiento bruto se situó en el 42,7%, o sea, superando lo que habíamos tenido de 37% el año 91. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos rebajar estos gastos para estabilizar las cuentas públicas? Porque sabemos que en año electoral también se han hecho distintas promesas. Sí, este año se va a cerrar las cifras fiscales con una deuda pública por debajo del límite prudencial que está en la regla fiscal, así que en eso
no hay mayor sorpresa, quizás hay más bien sorpresa para los que piensan que hay una situación de un desequilibrio muy descontrolado, como se ha dicho en la campaña, pero los datos que les mencionaba recién de la evolución de ingresos y gastos apuntan justamente en la dirección de reducir estas presiones sobre la deuda pública. Ahora, para continuar en ese camino, es importante que, por un lado, del lado de los gastos, se vayan aprobando reformas legales que reducen la presión sobre el gasto público. Hay varios proyectos actualmente en el Congreso que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, hemos tenido toda una discusión, una preocupación por el abuso de las licencias médicas. Bueno, hay un proyecto que está en el Senado en este momento, que fue en su momento pedido por los propios senadores, que justamente ayuda a que esa presión baje, pero de manera permanente, no solo como una cuestión puntual. Y así como eso, hay varios otros proyectos. Y también tenemos que preocuparnos del lado de los ingresos, porque miramos los temas fiscales como si solo dependieran del gasto. Y bueno, nosotros en los próximos años vamos a tener presiones sobre el gasto que tienen que ver con cambios demográficos, que tienen que ver con el envejecimiento de la población. Eso va a significar mayor presión sobre el gasto en pensiones y sobre todo en salud. Y los ingresos tienen que ser capaces de ir a la par de eso. Eso no se va a poder resolver solo con la vía de recortes de gasto, menos recortes así solo por la vía administrativa. Mario, todas estas situaciones hacen particular la discusión de el presupuesto que se está desarrollando en estos momentos en medio de una campaña. Uno lo entiende. Pero, por un lado, se habla de un país en emergencia, que hay que hacer un gobierno de emergencia para un país que se cae a pedazos, y por el otro están las cifras concretas que han motivado hace pocos minutos un tuit del presidente Boric. ¿Cómo ve usted cómo se está discutiendo primero el presupuesto y segundo esto del país en emergencia? Sí, mire, lo del presupuesto, yo lo que veo es una contradicción muy fundamental en la discusión que está teniendo lugar hoy día. Porque hay un sector importante de la política que quiere recortes más profundos del gasto público, pero la discusión que está teniendo lugar en torno al presupuesto 2026 no es para recortar más gastos, es para aumentar gastos. O sea, se está pidiendo que se aumente los gastos de personal para recoger lo que le llaman el inflactor, o sea, el aumento nominal de las remuneraciones. Se pide la glosa republicana, se piden muchas cosas que son todas aumentos de gasto. Entonces hay una contradicción muy fundamental en esa discusión. Ahora, lo del país que se cae a pedazos, mire, tuvimos recién los datos del IMASEC de septiembre. Y el IMASEC de septiembre lo que nos muestra es una economía que, nuevamente, si uno mira los últimos 12 meses, para que no digamos que es un dato puntual o que es que el país está alegrando camino de una elección, si uno mira los últimos 12 meses, hasta septiembre, la economía estaba creciendo ya casi el 3%. Entonces, ese también es un dato que es, por supuesto, positivo. Ahora, cuando tengamos las cuentas nacionales del Banco Central en unos días más, seguramente vamos a ver, por ejemplo, un aumento, nuevamente un aumento de la inversión que ya sorprendió el trimestre anterior. Con seguridad ahora en el tercer trimestre también vamos a tener cifras positivas de inversión. Entonces, claro, en las campañas se dicen muchas cosas y bueno, en fin, obviamente cada uno conduce las campañas de acuerdo a su estrategia. Claro. Pero lo importante es contrastar eso con lo que son los datos reales. Y los datos reales son estos de una economía que fue dejando atrás un desequilibrio muy grande, que ha ido ya abriéndose un camino de crecimiento, donde las presiones inflacionarias están disminuyendo. Entonces, bueno, eso es positivo porque va a significar un mejor punto de partida para el gobierno siguiente, sea cual sea el gobierno que toque. Claro. O sea, yo hago el contraste con lo que nos tocó a nosotros al comienzo del actual gobierno, donde teníamos un desequilibrio gigantesco, veníamos de un déficit fiscal estructural de 11% del producto, la inflación, ¿cierto?, llegó hasta el 14%,
bueno, tenemos hoy día un escenario que es bien distinto, ¿eh? Sí. Y eso es positivo para el país, para quien quiera que gobierne a futuro. De hecho, pensando en las declaraciones que ha hecho también con respecto al gobierno futuro, Mario, en una entrevista aseguró que va a votar por Janet Jara, pero con aprensión por su rol, el rol del Partido Comunista en un eventual gobierno suyo. Y esta semana hemos estado comentando no sé si anuncio, pero sí comentario de que de llegar a la moneda, Janet Jara renunciaría a la militancia del Partido Comunista. ¿Por dónde pasa su aprensión? ¿Es netamente con que ella, por ejemplo, renuncie a su militancia si es que es electa? ¿Pasa por eso o va más allá? No, yo creo que tanto la candidata como el mismo Partido Comunista han dado señales de que, si ella fuera elegida, gobernaría con una coalición en que no habría predominio de algún partido sobre el otro. Ha ido reafirmando ciertos mensajes de su campaña, mensajes de moderación, de responsabilidad. Yo creo que las últimas señales han sido positivas en ese sentido, pero digamos, más allá de los temas estos de una campaña específica, yo creo que es importante que de cara a esta elección y al cambio de gobierno tengamos bien calibrado cuál va a ser la situación en la que va a partir ese nuevo gobierno, ¿eh? Y yo creo que eso es un tema que hoy día, desgraciadamente, se ha hecho mucha campaña en torno a estos temas, y como comentaba recién, los datos son muy distintos. Mire, fíjese que recuerdo que en uno de los debates se dijo que el empleo había crecido en solo 140 personas en los 12 meses anteriores. Bueno, resulta que el último dato del INE es que no aumentó 140 personas, aumentó 140.000 personas, o sea, una diferencia de 1 a 1.000. Ese es el nivel esa es la brecha que tenemos hoy día entre las cosas que se dicen en la campaña y los datos digamos que los datos que dan los organismos responsables. Mario, con respecto al debate que se ha establecido en torno a la glosa republicana, ¿usted cree que sería conveniente reponerlo o no? Mire, la glosa republicana, le voy a decir una cosa, Aldo. La glosa republicana la inventé yo cuando era director de presupuesto al final del gobierno del presidente Lagos. Esa era una época en que los ingresos eran muy abundantes, porque estábamos en un buen momento, había un alto precio del cobre, los ingresos fiscales crecían fuertemente de manera sistemática. Pero esa no es la situación que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una situación fiscal que es más estrecha, nos queda todavía consolidación fiscal que hacer. De modo que, digamos, eso que fue una señal que se dio en su momento, bueno, uno tiene que ser capaz de calibrarla y adecuarla a lo que va siendo la realidad de las finanzas públicas. Entonces, si además hay un número de candidatos que están planteando reducir gastos, resulta difícil entender por qué quisieran aumentarlo por la vía de la glosa republicana. ¿Se puede llegar a reducir el gasto como están sosteniendo dos de los candidatos o no? ¿O reducir tanto? Bueno, si uno mira los últimos años, en la preparación de cada uno de los últimos 3 presupuestos, más o menos se ha reducido del orden de los 1.800 millones de dólares. ¿Ya? Uh-huh. Pero eso es en el ejercicio presupuestario, donde uno, puede mirar bien en detalle los gastos de cada uno de los ministerios y servicios, pero parte de esos recortes fueron a financiar cosas que se expanden. Por ejemplo, en salud tenemos todos los años un crecimiento significativo, porque, bueno, se quiere reducir las listas de espera, porque aumentando la demanda sobre el sistema, producto de lo que comentábamos antes del envejecimiento de la población, porque se ha trasladado ciertos afiliados desde las ISAPRE hacia FONASA. Entonces, parte de esos ahorros o esos recortes han ido a financiar otros gastos que sí se requiere ampliar.
Entonces eso es lo que hay que ponderar, pues. O sea, una cosa es que haya gastos que se pueden recortar, mucho de lo cual hay que hacerlo por vía de reformas legales más que administrativas, pero hay que tener conciencia también de que hay otros componentes del gasto donde la presión al alza es importante y donde la gente lo necesita, como es precisamente el caso de la salud. Claro. Mario, para ir cerrando, se viene ya entonces estos últimos días de la campaña, una eventual segunda vuelta. ¿Ha habido ya o se está viendo un desembarco de socialismo democrático en la campaña de Janet Jara para la segunda vuelta? Hay rol de exfiguras de la Concertación, entre ellas, de hecho, ha sido evidente la reaparición de su pareja, de la exministra Carolina Toá, esta semana en la campaña de Janet Jara. ¿Usted va a cumplir algún rol en ese sentido, alguna aparición, aporte a la campaña? Sí, mire, yo, como ustedes saben, yo dejé mi cargo, entre otras cosas, por razones personales, familiares, y por supuesto eso es un poco contradictorio con formar parte o involucrarse de lleno en una campaña. Ahora, por supuesto, si me preguntan, me consultan, me piden cosas, por supuesto que yo estaré disponible para contribuir, pero en un lugar un poco distinto de lo que es un comando, ¿cierto? O la vorágine de una campaña presidencial. Mario Marcel, queremos agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias, Aldo, Piedad, y un saludo a todos los auditores y auditoras de su radio.